Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina. Vamos al libro de Job, capítulo 1, versos del 6 al 21. Job capítulo 1, versos del 6 al 21. Dice el libro de Job en el capítulo 1, versos del 6 al 21 de la siguiente manera. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. El sermón de esta mañana lleva por título La muerte de su grandeza. En el sermón anterior del presente libro titulado Cuando la grandeza lo abrazaba, se observó el desahogo en el cual reposa Job. Su vida es perfecta según se vio en el mensaje. Él posee una vida íntegra de moral irreprensible, aderezada su existencia de numerosas posesiones que superan con creces a los habitantes de la tierra de Uz. Dicho sea de paso, que nuestro personaje no solo nada en riqueza moral y espiritual, sino también familiar, pues tiene una tórrida y cálida convivencia con sus hijos. Job es el hombre perfecto, sin problemas económicos, sin desacuerdos o disyuntivas familiares y con una hacienda excepcional. Pero un hombre así no pasa desapercibido con el enemigo más voraz del hombre, pues él, quien es menor e insignificante ante la
imponente presencia de Dios y es menor ante Dios, es el enemigo más férreo que tiene el hombre. A este lo podemos denominar como el diablo, el acusador, el calumniador, quien desde el momento en que fuimos creados nos ha odiado en exagerada cantidad. A él le produce un gusto primoroso observar al Hijo de Dios caído, sin dignidad y sin fuerzas. Siempre está rápidamente dispuesto a acusarnos delante de la Trinidad. A él le produce un sabor exquisito ver cuando el Hijo de Dios está caído, sin fuerzas, pisoteado y humillado y ofreciendo servicios mediocres a Dios. Job no se escapó de su voraz y hambrienta vista cuando él recorría la tierra con calma. Es justamente que por su existencia, la grandeza de Job será asesinada con bravía y atrocidad. El solo ver Satanás a Job reposando en holgura con una vida intachable moralmente, él observa y él piensa y acusa a Job que todo lo que él posee no es en vano, que esa vida tan moral, tan obediente que tiene no es en vano, pues su vida está cercada. Dios es como un muro que rodea su vida por completo y que lo priva de todo aquel mal que pueda padecer. Cuando un servidor habla de la grandeza de Job, se refiere a sus posesiones materiales, su economía creciente a pasos agigantados, como también a su vida familiar, su fe y su dignidad, por otra parte, ante Dios y su perfección moral están muy aparte de su grandeza. Su grandeza se compone de sus posesiones materiales y de su convivencia amena que tiene con sus hijos. Su fe y su dignidad delante de Dios están muy aparte de esa grandeza. Pues esos dos elementos tan característicos de Job, su grandeza y su moral, su dignidad delante de Dios se mantendrán hasta el final según vayamos avanzando. Una vez aclarado esto, la grandeza de Job le será arrebatada, pues Satanás pretende demostrar que su temerosidad, su perfección y su rectitud se mantienen de pie en virtud de la protección de Dios. Así pues, la muerte de su grandeza comienza en primer lugar con una visita en la eternidad, realizada esta por Satanás, según el verso 6 al 7. Ocurre un evento singular en la historia de Job, y es que mientras Job se desenvolvía con holgura en su vida familiar, en su vida terrenal, mientras él llevaba a cabo sus negocios con total normalidad, mientras él se la pasaba conviviendo con sus hijos y ofreciendo sacrificios por ellos, en la eternidad, un espacio al cual él no puede acceder jamás, ni cualquier mortal, ocurre un evento catastrófico, pero un evento también sumamente particular y extremadamente trascendental en la vida de Job. Y es que es el momento justamente en el cual Satanás asciende al cielo y se presenta delante de los hijos de Dios, se presenta delante de la Trinidad. Él presenta una actitud totalmente calmada, una actitud totalmente desahogada delante de Dios. Mientras los ángeles se presentaban ante Dios para ofrecerle culto, para adorarlo, para servirlo, para engrandecerlo, para exaltarlo, Satanás se escabulle delante de Dios para presentarse con total desahogo. Así pues, es interesante notar que quien saca al tema la vida de Job es Jehová. Puede ser esto muy probablemente porque Dios confiaba en que Job estaba preparado para todo aquello que le iba a acontecer más adelante. Dios sabía muy perfectamente que aunque Job fuese golpeado en distintos aspectos de su vida,
su moralidad, su fe no caería. Por tanto, Dios, sintiendo un profundo aprecio por Job, se lo presenta a Satanás diciéndole: ¿no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y Satanás le responde: claro que Job te va a servir si tú lo proteges. Si tú le aumentas sus bienes en la tierra, si tú constantemente abonas su riqueza, si tú constantemente procuras que él esté bien económicamente y proteges a su familia y lo haces vivir una vida envidiable, claro que él te va a servir con total rectitud, con una manera intachable. Claramente que él te va a servir de manera creciente y de manera ferviente. Sin embargo, Satanás se presenta delante de Dios, y cuando Dios le presenta a Job, él responde con el propósito de acusar a Job de ser obediente a cambio de beneficios por parte de Dios, según los versos del 8 al 12, los cuales dicen así: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Satanás tenía una concepción muy particular de Job. Satanás ve que el hombre es fallento, que el hombre es débil, y que el hombre, cuando pierde sus posesiones, cuando su vida comienza a decrecer, a ser infame y a ser miserable, lo primero que hace el hombre es renegar de Dios. Cuando el hombre ve que su vida empieza a caer económicamente, cuando el hombre ve que el trabajo empieza a decrecer, que la vida ya no tiene la misma abundancia de antes, justamente el hombre a quien culpa de sus miserables situaciones a Dios. Es lo que comúnmente podemos observar en el mundo. La gente piensa que el bienestar económico y que la convivencia familiar amena es producto de la presencia de Dios en sus vidas. Ellos creen que si la vida camina con total desahogo económico y que si su vida social se desenvuelve de manera favorable, en ese momento ellos piensan que Dios está ahí presente en su vida, pero no necesariamente es así. Entonces, cuando eso es arrebatado de la vida del hombre, cuando el hombre es desprovisto de su economía creciente y de su familia, o que su vida social se viene abajo, es cuando el hombre reniega de Dios. Es una actitud muy esperable del hombre. Entonces Satanás piensa que Job es de la misma calaña que los demás, que Job tiene las mismas actitudes que los demás, que la temerosidad de Job se debe a que su vida constantemente está siendo abonada por Dios con beneficios económicos y con una familia intachable, con una familia numerosa. Pero Satanás está muy equivocado y Dios está perfectamente consciente de ello. Satanás no es como cualquier hombre Job no es como cualquier hombre que cuando lo pierde todo, que cuando pierde a su familia, que cuando pierde sus posesiones materiales va a renegar de Dios con total fuerza. Job no es de ese tipo de hombres, hermanos. Job es un hombre apartado del mal, es perfecto y recto, aún en los momentos de dificultad, cosa que a muchos les costaría actualmente. Muchos hombres dan un paso atrás y otro atrás y otro atrás cuando comienzan a ver que su vida empieza a ser miserable, que su vida comienza a verse abandonada, desolada, obscura, negativa. Pero Job no.
Satanás entonces está muy equivocado respecto de la moral de Job, de su fe sobre todo. Satanás tiene una concepción, una visión, una observancia muy equivocada, muy errada, muy perdida de la fe de Job. Así pues, él se presenta con el propósito de atacarlo, de acusarlo de que él obedece a Dios por los beneficios que él le da. Es decir, que él piensa que la obediencia de Job es limitada. La obediencia de Job se limita de acuerdo a las bendiciones de Dios. Si Dios comienza a quitarle o si Dios comienza a dejar de bendecirlo por alguna razón, Job entonces retrocede en su obediencia. Es así como que Job y Dios son socios, como si Job y Dios tuvieran una sociedad o una empresa. Si tú me dejas de bendecir, si tú me dejas de ayudar, entonces yo retrocedo en mi obediencia. Porque ambos tenemos que poner algo. Ambos tenemos que poner una parte. Tú pones el dinero, tú pones la comida, tú pones mi bienestar familiar y mi bienestar social. Y yo pongo mi obediencia. Pero si tú quitas eso, entonces yo quito mi obediencia. Es como si fuese una sociedad. Y así lo ve Satanás, sin embargo no es así. Entonces, la grandeza de Job comienza a morir en esa visita a la eternidad. Es el momento en el cual la grandeza de Job empieza a sufrir un decaimiento. Es el momento en el cual la grandeza de Job comienza a ser asesinada de manera lenta y dolorosa. Mientras Job está en su vida en la tierra de Uz, haciendo su vida con normalidad, mientras él anda perfumado por los campos de Uz, recorriéndolos a todo galope, mientras sus hijos comen cada día, mientras sus hijos se sacian de pan, de carne, de fruta y de todo lo que Job posee en grande cantidad, en la eternidad se está produciendo un hecho trascendental para su vida, el cual es que Job será puesto a prueba por Dios. ¿Por qué? Porque quiere Dios demostrarle a Satanás con contundencia y con firmeza que aunque Job sea desarraigado de sus posesiones físicas, materiales y económicas, él se mantendrá recto, él se mantendrá perfecto, se mantendrá erguido moralmente delante de la presencia de Dios. Así pues que su grandeza comienza a morir con esta visita en la eternidad. En segundo lugar, la muerte de su grandeza sigue con la pérdida de sus posesiones materiales, perdiendo sus bueyes y sus criados a manos de los sabeos, un pueblo que vivió al sur de la península arábica actualmente por las regiones de Irak, los cuales comerciaban con incienso y mirra, orientados a la putrefacta religión politeísta. En primer lugar, en la eternidad, en la morada de Dios se planea el deceso de Job. En la morada de Dios se planea la muerte de la grandeza de Job. En la morada de Dios se planea que Job pierda sus posesiones materiales. Después eso primero que comienza con un plan y que comienza entre una conversación entre Dios y Satanás, sigue su curso y llega a la acción. Y es justamente cuando la grandeza de Job muere siguiendo con la pérdida de sus posesiones materiales, perdiendo en primer lugar sus bueyes y sus criados a manos de los sabeos. Dice del verso 14 al 15, y vino un mensajero de Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Mientras Job se desenvolvía con total normalidad y mientras él reposaba en su lujosa vivienda, en ese momento es interrumpido con una noticia desgarradora para él.
pero no tan desgarradora como la que vendrá más adelante. A él se le presenta su primer pérdida económica. ¿Y qué es? Que sus bueyes y todos sus criados fueron asesinados por los sabeos a filo de espada. Es la primera mala noticia que se presenta en la vida de Job. Malas noticias para Job acaban de acontecer en su vida. Malas noticias llegan a su existencia. Malas noticias comienzan a amargar su vida. Job en ese momento está impresionado. Está desconcertado por lo que acaba de ocurrir. ¿Cómo es posible que una vida constante de lujo, de riqueza, ininterrumpida, de pronto llega a algo, ocurre un hecho inusual que lo desconcierta, lo saca de su zona de confort? ¿Cómo es posible esto? Job en ese momento no asimila lo que acaba de ocurrir. Toda una vida de perfección y sin problemas, de pronto comienza a verse atribulada con una primera noticia. En segundo lugar, la muerte de su grandeza sigue con la pérdida de sus posesiones materiales, perdiendo después sus camellos y sus criados, según el verso 17, a manos de los caldeos, los cuales vivían en Mesopotamia al sur, que hoy es Irak. Ellos utilizaban la escritura cuneiforme y fundaron el imperio babilónico. Estos hombres que más tarde se convertirían en una potencia mundial del mundo antiguo, fueron los que siguieron con el deceso de la grandeza de Job. Ellos fueron y con toda maldad y con toda bravía y con toda ferocidad asesinaron a sus criados y le robaron sus camellos. En ese momento Job todavía no acababa de asimilar lo que había sucedido con los bueyes y con los criados, cuando de pronto llega otro siervo y le dice: ahora los camellos y tus otros criados, los que se ocupan de los camellos, también los han asesinado. Ahora otro grupo delictivo muy diferente del primero. Job en ese momento se desconcierta aún más. Una noticia tras otra. En tercer lugar, la grandeza de Job muere y sigue cuando concluye con la muerte de sus hijos. La muerte de la grandeza de Job, la muerte de su grandeza concluye con la muerte de sus hijos. Cuando Job estaba en su espacio, en su territorio, en su casa, y había recibido esas noticias tan desoladoras, tan deprimentes, cuando Job había visto que sus posesiones económicas estaban siendo atribuladas, cuando Job estaba observando que su vida ya estaba comenzando a decrecer, cuando Job estaba viendo que su economía a partir de ese momento estaba yendo en picada, llegan otro grupo de hombres, otro criado, y le dice: ahora tus hijos han muerto. Ya perdiste tus posesiones físicas, ya perdiste tus posesiones económicas, ya te quedaste sin esa hacienda que tenías antes, sin esa riqueza que te caracterizaba. Ahora has perdido también a tus hijos. Las noticias para Job en cuestiones económicas todavía eran un poco más tolerables. Job muy probablemente no solamente disponía o no solamente tenía sus animales y sus criados, muy probablemente tenía otro tipo de negocios que le podían acarrear riqueza. Los animales eran lo de menos, incluso los criados eran lo de menos. Eso era recuperable. Pero le causaba a Job cierto desconcierto lo ocurrido. Sin embargo, lo que está por acontecer termina dándole el golpe final a su grandeza. Termina dando la estocada final a la grandeza de Job.
Y es que su grandeza concluye con la muerte de sus hijos, según los versos del 18 al 19. Dice así: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Los hijos de Job, al igual que él, llevaban una rutina específica. Esta era que constantemente se reunían a compartir el pan y a tomar vino. Mantenían una convivencia amena, fraternal, divertida. Sin embargo, la rutina en un momento sería ininterrumpida drásticamente y terriblemente. Los hijos de Job estaban tranquilamente sentados, bebiendo vino, divirtiéndose, contando chistes, pasándosela bien, cuando de repente llegarían unos fuertes vientos que harían caer la casa sobre ellos, y ellos solamente murieron en un instante. En un instante su vida fue desarraigada de la tierra. En un momento su vida fue arrancada con brutalidad por Satanás. En un momento su vida dejó de existir. En un momento su existencia dejó de estar. La rutina se interrumpió de manera drástica, de manera terrible. Ellos no lo esperaban. Fue el momento menos esperado. Ellos constantemente se sentían desahogados porque decían: mi padre ofrece sacrificios por mí. Mi padre se ocupa de Dios por mí. Mi padre tiene, digamos así, tratos con Dios para que yo no muera. Mi padre tiene acuerdos con Dios para que yo esté vivo. Mi padre constantemente está abogando por mi bienestar, está abogando por mi vida. Mi padre constantemente está abogando para que yo no sea castigado por la ira de Dios, según los versos anteriores del mismo capítulo. Ellos entonces no tenían que estar preocupados por la vida. Ellos no manifestaban ansiedad por la muerte. Ellos ni siquiera tenían miedo por la muerte, ni tenían miedo por el deceso económico de su padre. Ellos se la pasaban bien, se la pasaban tranquilamente. Y es entendible. Podemos entender que los hijos de Job no tenían preocupación alguna, ni tenían por qué estar afanados en aspectos de la vida. Ellos ciertamente que muy probablemente se ocupaban de trabajar sobre sus vidas, de ocuparse en algún oficio. Sin embargo, ellos constantemente convivían de manera tranquila y de manera pacífica, pues nada estaba propicio para preocuparse. No había ninguna circunstancia en su vida que les preocupara, que los afanara. Entonces es justo en ese momento de despreocupación, de desahogo, de tranquilidad, que es justamente cuando la muerte les llega sin avisar. La vida de Job da un giro radical. Antes con riqueza económica, antes con una cantidad inmensa de animales, con una cantidad inmensa de criados, con una familia calurosa, con una familia cálida, con la cual se sentaba cada cuando a comer. Todo eso termina de golpe. En un solo día, Job experimentó 3 noticias desgarradoras: sin economía, con los hijos muertos y sin criados. En un solo día perdió esos 3 elementos tan importantes de su vida.
La muerte de su grandeza concluye con la muerte de sus hijos, momento en el cual Job se quiebra emocionalmente. A pesar de que Job sea un hombre con fe, a pesar de que Job honre a Dios en sus momentos de dificultad, eso no lo exime y no lo priva, no lo deroga de que es un ser humano. No lo extrae de su humanidad el hecho de tener fe, y eso puede pasarle a cualquiera en estos días. No por tener fe, no por confiar en Dios, no significa que uno no se va a quebrar emocionalmente con las desavenencias que puedan ocurrir en la vida, con los desoladores hechos que nos puedan ocurrir. Entonces Job se quiebra emocionalmente en ese momento. Todavía cuando a él le anuncian que sus animales han muerto y que sus criados también han muerto, las lágrimas de Job no se derraman. Las lágrimas de Job no salen de sus ojos en ese momento. Pero cuando llega el criado a decirle que todos sus hijos han muerto de golpe, en ese momento las lágrimas de Job no pueden contenerse y caen sobre sus mejillas con fuerza y con melancolía, con tristeza. Job para ese entonces ya no puede soportar las malas noticias. Job para ese momento no puede soportar la situación y llega a un punto en el cual se quiebra delante de su último criado. Job finalmente rasga su manto y se rasura la cabeza en señal de duelo. Pero a pesar de que Job se quiebra emocionalmente, a pesar de que lo ha perdido absolutamente todo, él honra y glorifica a Dios en su aflicción. Según los versos del 20 al 21. Dice así: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aquí el plan de Satanás falla de manera contundente. El plan de Satanás se topa con una pared inamovible de realidad. Las cosas no eran como él pensaba. Job no adoraba a Dios ni le era fiel solamente por los beneficios económicos que Dios le daba. Job no solamente era fiel porque su familia no tenía problemas, sino que Job era fiel muy por encima de las circunstancias. Actualmente eso es totalmente difícil para algunos. Algunos en el momento en que pierden sus posesiones económicas, en el momento en que pierden su casa, en el momento que puede fallar el carro, en el momento que ya no tienen trabajo, ellos inmediatamente y sin pudor alguno reniegan de Dios. Cuando la vida se presenta complicada después de estar viviendo en beneficios, muy normalmente la actitud que se presenta es una actitud de reniego, pensar: es que Dios me ha abandonado, es que Dios me ha dejado, Dios no me quiere, yo no soy digno de la mirada de Dios. Sin embargo, Job no pensó así. Qué curioso que a pesar de todo lo que le había ocurrido, Job en ningún momento se sintió abandonado por Dios. Al contrario, él adoró a Dios, lo glorificó en su aflicción. Le siguió rindiendo culto y lo siguió honrando. Le siguió dando fervor, le siguió otorgando su favor. Job le siguió otorgando su obediencia a Dios. Se mantuvo con integridad y honor hasta el final. A pesar de que sus hijos habían muerto, a pesar de que las personas con las cuales había convivido y las personas que le habían provisto de la mayor felicidad, que es, por ejemplo, tener un hijo, esas personas que habían muerto de un momento a otro, a pesar de eso, Job se mantuvo firme, se mantuvo íntegro. No significa eso que Job no se haya entristecido. No significa eso que Job no haya caído en la melancolía e incluso en la depresión. Sin embargo, en su aflicción, en su tristeza, él glorificó a Dios. Él le rindió
culto a Dios. Job aceptó las circunstancias. Él simplemente fue resiliente y dijo, ni modo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. A pesar de que las circunstancias sean adversas, a pesar de que mis hijos hayan muerto, a pesar de que haya perdido mi riqueza de un momento a otro, yo me mantendré firme hasta el final. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa fue la respuesta de Job ante la desolación. No fue el desánimo, no fue el abandono a la obediencia de Dios lo que le ocurrió, cosa que muy probablemente puede ocurrirnos a nosotros. Si nosotros de pronto perdemos nuestra casa, si de pronto perdemos nuestro trabajo, si de pronto perdemos nuestro dinero, nuestras cuentas de banco caen o por cualquier circunstancia caemos en una pobreza extrema o si muere algún familiar, ¿cuál va a ser el pensamiento que va a tener usted en ese momento? Si usted de pronto es despojado de todos sus hijos, si usted de pronto es despojado de su trabajo, ¿cuál va a ser su respuesta en ese momento? Si su fe es débil, si su fe es como el trigo que se mueve de un lado a otro, si su fe es estéril, si su fe es movible y si su fe depende de los beneficios económicos y sociales, entonces usted va a renegar de Dios. Entonces usted va a alejarse de Dios y va a renegar, va a blasfemar contra Dios, incluso va a llegar a desarrollar un sentimiento de resentimiento hacia Dios. Solamente si su fe es débil, si su fe depende de las circunstancias. Pero si su fe es como la de Job, si su fe es inquebrantable y es inamovible, a pesar de que Dios lo ponga a prueba o a pesar de las circunstancias adversas, usted se va a mantener firme, con convicción y con fe, con integridad, con pulcritud delante de Dios. Finalmente, vimos que la muerte de la grandeza de Job comienza con una visita en la eternidad. Sigue con la pérdida de sus posesiones materiales y concluye con la muerte de sus hijos. En nuestro siglo XXI, el objetivo de Satán se mantiene inmóvil, el cual es estorbar el plan de Dios y ver a sus hijos en el fango y en la miseria espiritual. No debemos otorgarle ese gusto, sino que al igual que Job debemos procurar la rectitud y la integridad, aún en los peores momentos, diciendo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor.